2012 iniciamos la costumbre de que las fiestas del Pilar, organizadas por el Centro Aragonés de Castellón, las acabaríamos siempre aquí en la Basílica de Lledó como muestra de devoción a la Virgen de Lledó, que es también nuestra patrona, y como agradecimiento al pueblo de Castellón por su acogida que siempre ha dispensado a sus hermanos los aragoneses. Es un día muy especial por la situación de la pandemia que estamos sufriendo y no hemos invitado, como pueden ver, a ninguna autoridad, no hemos invitado a ningún colectivo, ni gallatas, ni fiestas de carrer, ni caballar de la conquista, porque hemos creído oportuno que ustedes fueran los que ocuparan el máximo de asientos permitidos según la distancia social que hay que guardar en estas ocasiones. Sí que hemos traído una representación del Centro Aragonés de Castellón que van a hacer ya entrada en la Basílica de la Mare de Déu de Lledó, que hoy comparte el altar con nuestra patrona, la Virgen del Pilar. Vamos a recibir en primer lugar a las damas infantiles. Va a ser Lucía Rodríguez Celades, Paula Bollado, Sara Bollado, Nerea Cortajada y Carmen Pilar, Gonel Bollado, que es la reina infantil. Previamente también han querido acercarse a compartir esta misa Sandra, Lledó, Palma, Arancha, María y Fernando, que nos acompañarán luego en la muestra de folclore que haremos al final de la misa, pero siempre guardando las distancias de seguridad. A continuación vamos a recibir a las damas mayores, Lucía Tortajada, Tania Candel, Adriana Herrero Collado, Laura Llorens Blasco, y a nuestra reina del Centro Aragonés, Esther Pinazo López. Por supuesto nos acompaña también la rondalla del Centro Aragonés, que dirige Tomás Obregat Mayasén, y los cantadores, que no tenemos ningún problema de contagio y tenemos que guardar cuarentena. Afortunadamente, espero que los que tienen algún problemilla puedan estar pronto todos bien. Como les decía, el agradecimiento a todos ustedes que están arropándonos esta mañana, pero también el agradecimiento en primer lugar al prior de esta basílica, Mosés Miguel Francés, porque gracias a él el Centro Aragonés puede desarrollar estas misas aragonesas en honor a la patrona y a Castellón con toda la solemnidad. Es una persona que siempre quiere recibirnos en esta casa, que es la de todos, para poder festejar, homenajear y, como no, ofrecer nuestra devoción a nuestra patrona. Hoy también la Virgen del Pilar está presente. Dirigirme a ustedes esta mañana ante las imágenes de la Virgen del Pilar y la Mare de Déu de Lledó es un auténtico privilegio. Y lo hago con el respeto de ostentar, por un lado, el título de ser aragonés de nacimiento y, por otro, el de llevar marcado en el alma ser hijo adoptivo de Castellón. Desde la conquista de Jaime I, el acercamiento entre las comunidades de Aragón y Castellón ha sido una constante que todavía hoy persiste como una de las señas de identidad de ambos pueblos. A principios del siglo XX seguían llegando a Castellón aragoneses con el alma cargada de nostalgia y jotas resonando en los oídos. Por eso nació el Centro Aragonés el 12 de octubre de 1920. Este año, por lo tanto, tiene para el Centro Aragonés un significado muy especial, pues cumplimos el 100 aniversario, lo que lo convierte en la más antigua casa regional de nuestra ciudad y una de las decanas de todas las comunidades aragonesas que existen en el exterior de Aragón.
muchos los aragoneses que buscaron otros horizontes de vida en las tierras de la Plana. Difícil sería entender Castellón sin la aportación de los aragoneses a lo largo de la historia. Por eso, nuestra capacidad de integración hizo propio el paisaje de la Plana, tomando como nuestros la tradición y la cultura de esta tierra, unidos a esos grandes amores nuestros de origen. La Mare de Déu de Lledó y la Virgen del Pilar están unidas a la par en nuestra devoción. Los hombres y mujeres del Centro Aragonés de Castellón, desde su fundación, hemos llevado a sus pies durante este tiempo las flores del agradecimiento y el sentir de nuestros socios que las han venerado cada día. Virgen del Pilar, Mare de Déu de Lledó, los aragoneses y simpatizantes del Centro Aragonés queremos agradeceros vuestra protección y vuestra guía durante estos 100 años de andadura y os pedimos que nos sigáis acogiendo bajo vuestro manto protector para que podamos seguir siendo el mejor testimonio de nuestro hermanamiento con esta tierra y con sus gentes. La Virgen del Pilar quiso trasladarse a Castellón para estar mucho más cerca de la Virgen de Lledó. Nuestra Virgen del Pilar le dijo a la lledonera: mientras yo tenga mañicos, no temas, castellonera. Nuestra Virgen del Pilar abraza a la de Lledó, simbolizando el cariño de Aragón a Castellón.
proclamemos juntos la gloria del Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios